Las culturas mesoamericanas nos heredaron un gran legado de arte, desde la arquitectura, la alfarería, los murales, los códices. Bienvenidos a Vanguardia Arte Mexicano. Mi nombre es Alejandro Ramírez, soy artista plástico y vamos a ver un poco más acerca de esa extraordinaria faceta en que nos heredaron nuestros antiguos mexicanos. El arte en su máxima dimensión, las representaciones y sobre todo los significados de los cuales debemos estar orgullosos. Bienvenidos. Recuerda que estuvimos viendo los detalles de los códices, ¿sí? Las imágenes, esas fascinantes referencias de la vida y de la muerte. Un legado muy interesante. Recordemos los pasajes estos del libro de los muertos, del Códice Laúd, ¿me recuerdan? Donde las almas tienen que pasar por diferentes regiones, a cierto punto hacer sus penitencias y pues alcanzar la paz ya eterna al lado de la deidad de la muerte, Mictlantecuhtli, ¿recuerdan? Ya hablando al tú por tú de lo que pudo haber hecho, o lo que pudo, o lo que hizo más bien, lo que pudo haber hecho y lo que no realizó, o lo que sí realizó. Algo muy interesante porque hasta nuestros días pues, seguimos pensando qué puede haber más allá de lo que es la vida cuando uno muere. Hemos estado viendo la estética, también se recuerda, ¿no? De la cerámica, esos pasajes interesantes de la cerámica chipícuara, algunos detalles que les he comentado también ya con la influencia teotihuacana. Ahorita vimos también el arte mixteco con estos maravillosos códices, tanto el códice Fejerbari Meyer como este Laúd, códice Borgia, Cospi, Vidobondense. O sea, hay muchos códices y obviamente todos ellos fuera del país. Les comentaba que hasta cierto punto, bueno, uno de ellos pudo regresar, producto de que un abogado ahí en los años 80 decidió esconder ese Tonalá Maldeobin y traérselo a México, ¿no? Y recordemos que también por eso hubo un conflicto. Entonces, pues bueno, no, como les decía yo les pasaba, no pasó a mayores, pero ese documento ya se quedó en México. Pero lamentablemente estos documentos no, o sea, yo tengo aquí facsimilares, pero todos estos documentos están repartidos en varios lugares, ¿no? Por ejemplo, el Códice Dresde, que su nombre lo dice, está en la ciudad de Dresde, en Alemania. Este códice Laúd está en la biblioteca de Oxford, el Fejerbari Meyer también está en Londres, o sea, son documentos que les decía yo prácticamente fueron como decían que eran regalos, ¿no? Porque le habían llevado al rey, pero más que nada eran como trofeos de guerra, eran trofeos de guerra. Recordemos también que no tiene mucho esta invasión a Irak, que se hizo por parte de los Estados Unidos. Lo primero que llegaron a hacer las milicias, los soldados, fue a saquear los museos. Incluso muchas piezas de Mesopotamia después fueron subastadas en internet en el mercado negro. ¿Por qué? Porque son cosas que son consideradas como trofeos de guerra, más que una propagación cultural que diga, no, es que lo tenemos allá para que la gente lo observe. No, mentira. Es más, si fuera eso, ellos pedirían que se organizaran exposiciones, que se mandaran algunas piezas para que la gente las pudiera admirar, pero en sí estos documentos deberían de ser entregados a nuestro país, porque nos pertenecen a nosotros, es un legado cultural, que fueron sacados de manera ilegal del país, ¿no? Pero bueno. Entonces les decía yo que estábamos analizando la gran estética de estos documentos, o sea, es una gran información toda la que tenemos aquí, ¿sí? Con una gran acervo cultural, pero sobre todo en la cuestión artística,
A mí me sorprende mucho toda esta escuela de los tlacuilos para estos trazos tan formidables, para esas aplicaciones ya de técnicas representativas muy impresionantes, muy adelantadas, ¿no? Obviamente, pues les decía que hay unos códices que están pintados sobre papel de amate. Recuerden el papel de amate, papel de árbol, ¿no? Como este, ¿sí? Que aún así la superficie pues no llega a ser tan lisa como para hacer trazos espectaculares como estos, ¿no? ¿Sí? Aquí obviamente este códice está pintado sobre una piel, se dice que es una piel de venado, tal vez pudo haber sido algún otro animal, pero bueno, la teoría es de que está hecho sobre piel de venado. Pero ¿qué se hacía esta piel? Pues obviamente se curtía con ciertas técnicas, pero aparte se le aplicaba a veces una capa de algún material tipo yeso para blanquecer la hoja y para poder hacerla más fina. Y obviamente pues están las teorías de las aplicaciones técnicas que van desde realizar los trazos con plumas de ave. Incluso hay unos detalles que podría decir yo que son tan finos que pueden haber sido hechos con algún otro material. Recuerden ustedes cómo en la escritura española, ¿no? Se ven los escritores que usaban las plumas, ¿no? Para hacer la caligrafía. Pues aquí ya se usaba ese tipo de técnica y se usaban aquí. Obviamente sí había pinceles con piel de animal, pero también había lo que era el punzón de la pluma, el tallo de la pluma, también de la pluma de ave, obviamente. Y obviamente que no todas las aves podían servir su pluma para hacer algunos trazos, pero ya se empleaba eso. Y obviamente todos esos colores que ustedes ven, están de origen mineral y vegetal, ¿sí? Ellos recuerdan cuando estuvimos viendo los inicios del arte rupestre, cómo estaban esas teorías de los minerales de las mismas rocas, cómo se podía sacar sus tonos rojizos, azules, verdosos, ¿no? Entonces, lo mismo aquí también se empezaban a manejar todo este tipo de pigmentos de origen vegetal, algunos incluso yo me atrevería a decir que hasta de origen animal, porque hay veces en que los tonos, algunos tonos muy emblemáticos como podría ser el verde, podría ser este producto de alguna víscera de animal. Eso también hay un pasaje por ahí que leí que se utilizaban cierto tipo de órganos que los mezclaban con los pigmentos o con la materia que ellos podían considerar podía ser utilizada para pintura, y de ahí se obtenían ciertos tonos, ¿no? Algo muy interesante también, que después voy a tratar de tener un poquito más de información acerca de ello para poder tocar también ese tema, ¿no? Porque también es muy interesante cómo se pudieron organizar las técnicas y sobre todo desarrollarlas con el paso del tiempo. A mí lo que me parece más increíble es que todas esas técnicas hayan sido aplicadas y que hasta la fecha sigan estos documentos con estos dibujos prácticamente ahí imborrables, ¿no? O sea, no hay hay códices que obviamente presentan maltrato, que pueden estar hasta quemados de alguna parte. Recuerda también esa bárbara quema de libros antiguos, ¿no? De que de plano lo que hicieron fue quemarlos para que no existiera ningún vestigio, ninguna evidencia, ¿no? De esta narrativa que decían que eran libros de brujería, cuando simplemente lo que ellos narraban en estos libros era su conocimiento. Trataban de plasmar las reglas, trataban de plasmar sus supersticiones, sus ideas, sus veneraciones, sus alabanzas y cálculos hasta cierto punto matemáticos para poder tener una referencia en la vida, para poder tener una organización y sobre todo ciertas reglas, como les comentaba, ¿no? Entonces todo ello se vio trastocado porque fue interrumpido, y sobre todo, como les digo, esta cama de códices inaudita pues nos borró prácticamente mucha información que ahorita nos sería muy útil para poder explicar más y poder tener más sentido de lo que pues, nos pudieron haber heredado con todo ese tipo de trabajo nuestros antiguos mexicanos, ¿no? Algo muy indignante, ¿sí? Entonces eso no lo tenemos que olvidar. Obviamente vamos a tocar también ahorita un tema muy interesante, porque este programa va a salir el día jueves, pero al otro día se va a empezar a conmemorar lo que es los 500 años de resistencia de México Tenochtitlan. Es algo muy interesante porque es parte de nuestro legado. Somos mexicanos,
Todos debíamos estar orgullosos de ello. Veo que algunos incluso han querido intentar hacer polémica sin nada de argumentos, ser argumentos, o sea, tratan ellos de ajustar, la derecha trata de ajustar sus argumentos a las estupideces, grandes estupideces que llegan a decir, de hacer el ridículo tan vilmente, ¿no? Son capaces de eso, hacer el ridículo, para no quedar mal con sus argumentos que saben que están tergiversados, sus argumentos que están completamente torcidos como su mente, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a tratar de llevar una situación tranquila. Nosotros estamos analizando el arte que nos heredaron. Aquí no vale de que nos digamos que somos mexicanistas, como veo que muchos dicen, es que los mexicanistas se ofenden cuando les hablas de eso. O sea, no, aquí no hay que venir a argumentar ese tipo de cosas. Estamos analizando el arte es un legado y nadie lo puede negar. Seas mexicanista, seas de la derecha, seas de izquierda, seas una persona que ame mucho la cultura, o estas gentes nuevas que dicen que la cultura pues es algo así como que pues muy alejado, ¿no? Que a ellos denle sus caricaturas y su manga y con eso son felices, ¿no? O sea, pues también que tengan buen paso, que sigan dentro de su ignorancia, pero aquí no nos venimos a pelear, aquí lo que venimos es a tratar de analizar, venimos a exaltar esa herencia cultural que nos dejaron nuestras culturas antiguas, ¿sí? Es importante adentrarnos a todo esto porque somos mexicanos, les insisto, y si estamos ignorando esta parte, estamos ignorando prácticamente todo, ¿sí? Porque debemos recuperar esa capacidad de asombro. Recuerden, yo les he encargado mucho con el paso del tiempo de esos programas que me hagan el favor de orientar a sus hijos, de tratar de darles una herramienta, pero veraz, sobre todo basada en hechos, en argumentos y sobre todo la cuestión de que la cultura debe llegarnos a todos desde las etapas tempranas para que nosotros seamos ya unas personas con intelecto desarrollado, tengamos esa base cultural y no nos pongamos a repetir lo que nos dicen en la televisión y en el radio, sino que sacamos nuestros propios puntos de vista. Le decimos que tenemos que tener nuestros propios argumentos, armarlos como con la cuestión educativa, con la cuestión de la lectura, con la cuestión de la investigación, pero sobre todo con información verídica, ¿sí? Dicen muchos, es que nadie puede tener el monopolio de la verdad. Claro que no, pero sí lo que podemos hacer es que aquí hay una verdad que sí nadie me la va a poder discutir, que nuestra cultura, las culturas mesoamericanas fueron de las más grandes que se desarrollaron alrededor del mundo, ¿sí? Y eso no, nadie me lo va a poder discutir, porque si no fuera eso, nadie vendría a visitarnos de otros países para ver las ruinas prehispánicas. No, ni siquiera se estaría tomando en cuenta la cuestión de que pues una de las grandes situaciones que está desarrollando ahorita el gobierno federal, que es el Tren Maya, que está proyectado para que sea una puerta abierta para visitantes de todo el mundo que hablan maravillas de la cultura maya. O sea, alguien niégueme eso, nadie lo puede negar. Entonces, por eso les digo con esas bases que ahí sí es verdad que nuestras culturas fueron de las más desarrolladas, las más representativas en arte, magníficas, maravillosas. Eso tampoco nadie lo va a poder negar y es lo que estamos viendo aquí, lo que estamos analizando aquí, ¿sí? Aquí no, les repito, no venimos a cuestionar de que si a lo mejor un autor o autoautor o este autor decía esto y este otro. Sí, lo pueden decir, yo les he dicho, yo he consultado a todos, tanto de la academia como no de la academia, ¿sí? A mí me sorprende ahorita también ver, por ejemplo, uno de mis grandes maestros admirados, Eduardo Matos, que también hasta cierto punto está como que en desacuerdo con lo de la maqueta del Zócalo, pero me extraña porque él fue el director y el que rescató el Templo Mayor. Entonces como que ahí hay algo, una discrepancia más bien de corte ideológico, más que de cuestión digamos compatible con el gran legado que él ha hecho, ¿no? Pero bueno, es una situación personal, se respeta. Yo estoy separando obviamente la cuestión académica, lo que él pudo haber desarrollado, escrito o hecho, a la cuestión de que ya piense ya ideológicamente si es otro asunto, ¿no? Entonces aquí lo que venimos a ver es el arte, venimos a ver, incluso miren, traigo aquí unas hojas de papel que quiero más o menos que podamos desarrollar y que podamos ver, reproducir alguna de estas imágenes. Por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, esta guerrera que ven aquí, para poder ir analizando incluso la estética y sobre todo, a mí me sigue impresionando mucho, ¿no? Como ellos, en realidad lo que ustedes están viendo aquí,
En la época moderna ustedes dicen es que es como fuera un cómic, pero prácticamente para ellos bueno, no tenían ese concepto de cómic. Lo que tenían ellos era poder trasladar en imágenes, obviamente toda su interpretación acerca les decía yo, de puede ser cuestiones este, cosmogónicas, puede ser calendáricas, climáticas, ceremoniales, atribuidas incluso a cuestiones de la vida, como la sección de los matrimonios que les explicaba la vez pasada. O sea, ellos intentaban narrar esto y dejarlo plasmado, ¿sí? Y vean lo que llegaron a hacer, o sea, llegaron prácticamente a desarrollar una cierta técnica de personajes donde prácticamente ellos nos están simbolizando y nos estaban transmitiendo cómo era su vida cotidiana, cómo incluso las cuestiones de las vestimentas, los detalles de las jerarquías, o sea, todo ello está desarrollado en este tipo de dibujos. Entonces, me llamó mucho la atención y quisiera yo más o menos que pudiéramos aterrizar un poquito en cuanto a la cuestión estética, o sea, vamos a desarrollar un poco la cuestión estética, que es algo, pues a mí en lo personal me ha maravillado mucho, ¿no? Entonces dije, pues ¿por qué no? Podemos hacer aquí una pequeña representación en este caballete que trae aquí unas hojas y podemos hacer una interpretación de una de las imágenes de los códices, ¿por qué no? ¿Sí? Vamos a analizarlo, vamos a interpretarlo, pero sobre todo a desarrollarlo, o sea, vamos a hacer un pequeño desarrollo estético de trazos para que podamos adentrarnos un poquito más, ¿no?, a la interpretación. Y que les digo, hay mucha gente que se pelea y dice es que ese códice no dice eso, o sea, obviamente nadie va a tener aquí la verdad absoluta, pero lo que sí no se puede negar, como les expliqué, como les repito una vez más, aquellos cabecitas cerradas, sí, que aquí no venimos a discutir eso, aquí venimos a saltar el arte, y ahí me pueden descalificar y me pueden decir todo lo que quieran, ¿sí? Pero yo siempre voy a defender la estética del arte, el arte mexicano, el arte prehispánico, ¿sí? Entonces eso es un mensaje directamente para esos bots que luego vienen a molestar, empiezan a ensuciar el chat y pues creo que no tiene que estar perdiendo el tiempo con ello, ¿no? Aquí venimos a aprender, venimos a pasárnoslas bien, venimos a destacar el arte, obviamente, eso para mí es lo más importante, y sé que la mayoría de los que ustedes me acompañan en esos programas coinciden en eso conmigo, en que la estética, la narrativa, el legado cultural, artístico, visual de las culturas prehispánicas, para mí es el mejor del mundo, el mejor, ¿sí? Entonces, les decía yo, voy a tratar de hacer aquí un ejemplo para que podamos ir viendo más o menos cuestiones de representación, de estética, ¿no? Algo muy interesante para que ustedes puedan, cuando ven esas imágenes de los códices, puedan platicar ahí en familia, ¿no? Ah, mira, es que esta parte se simbolizaba así, esto quería decir esto, esta posición era esto, o sea, algo bien, bien interesante que aquí me gustaría más o menos desarrollarlo así rápidamente, ¿no? Entonces les decía yo que quiero hacer una interpretación de esta imagen, de esta guerrera. Se me hace muy interesante, ¿no? O sea, la cuestión, recuerdan que les decía yo que hay veces en que me han llegado a comentar que se piensa que las culturas prehispánicas eran muy machistas, están demasiado equivocados. Hay mujeres que tienen un rango muy grande y de estatus social dentro de la organización de las culturas prehispánicas. Tenían incluso, había mujeres que tenían el mando de su propia familia, no tanto el hombre. Y eso, digamos, de alguna manera está representado aquí. O sea, si de veras hubiera sido una cuestión machista, las culturas mesoamericanas no aparecerían simbolizadas las mujeres guerreras dentro de los códices. Entonces es el argumento más obvio, ¿no?, que podemos aquí tener, ¿no? Obviamente de prueba, por así decirlo, ¿no? Entonces, es interesante, les digo, porque pues para mí sí es, perdón que aquí mueva un poquito esto, pero quiero tratar de que se vea lo más que se pueda, a ver si ahí, porque sí, para mí es interesante que se vea. Bueno, voy a tratar de más o menos de ir copiando, disculpen que les dé en medio de la espalda, pero bueno, les decía yo, vamos a empezar con la cuestión del rostro, ¿no?, del rostro femenino. Es algo bien interesante porque incluso, les digo, aquí la cuestión de las imágenes siempre nos van a decir muchas cosas. Ese era el lenguaje pictográfico de los códices prehispánicos, ¿no? Entonces, les decía yo, vamos a empezar a ver así esto es lo que vendría siendo parte de lo que es el cabello.
Espero que se vea bien ahí en la cámara. Pero veo que también tiene un pectoral grande. Bueno, no más bien un pectoral, una orejera. Una orejera. Sí, este es su cabello. Es bien interesante, les digo, cómo la forma en la cual se desarrollaba, digamos, la técnica que ellos tenían para poder expresar todo esto, ¿no? Incluso las imágenes de perfil, las que siempre me han intrigado, ¿sí? Que no solamente los egipcios las hacían, sino también las culturas mesoamericanas, esos perfiles, ¿sí? Algo así. Y su ojo. Ahí así. También tiene aquí vemos que tiene también un copile, un llamado copile, que el copile que viene siendo un penacho, ¿no? Pequeño copile. Veo que tiene aquí algo como parecido a una concha. Sí, puede ser que sea una concha. Incluso está representada de esta manera, ¿sí? O tal vez es simbolizado el adorno de la amarra del cabello. Pero sí tiene aquí, obviamente, un tocado con unas plumas. Tiene también aquí y algo así. Es interesante, les digo, porque todo eso recibe un significado, ¿sí? De cierto tipo de características por ejemplo, de los copiles, de los penachos. No era por tener plumas por tenerlas, también eso significaba un rango. Es algo bien importante. Aquí lo que me sorprende es que también ella, veo aquí que trae, pues no precisamente es un tlahuistli que era un vestido de guerra, no precisamente es un tlahuistli, pero sí viene siendo como una especie de keshkemil, ¿no? Un keshkemil. Pero obviamente ella se ve que tiene el torso descubierto, ¿sí? Veo que tiene un keshkemil y trae una franja roja. Sí, que también la franja roja nos está hablando de algo. Y también tiene un escudo, que es algo bien interesante. A ver, algo así. Sí. Incluso aquí tiene un seno descubierto. Tiene su seno descubierto. Es parte de su abdomen y su cintura. ¿Sí? Y aquí obviamente pues tiene un escudo, pero este escudo sí es un escudo de guerra. Un chimali era un escudo de guerra. Los escudos, digamos, habían otros que eran los Mahuizochimali, que eran los escudos insignia. ¿Sí? Pero en este caso aquí veo que sí es un escudo de guerra. Y está ella empuñando. Veo que tiene algo así. Aquí vienen sus dedos. Y sus uñas, ¿no? Y ahí viene empuñando aquí sus flechas, ¿sí? Tiene dos flechas. Una aquí y otra acá. ¿Sí? Aquí vienen las cabezas de las flechas. De esta forma. Algo así. Ajá. Entonces algo bien interesante porque les decía yo, nos está hablando de una jerarquía grande, de este personaje. Incluso aquí veo que tiene esta cosa que ustedes van a ver aquí. Es algo así. Esto recibía el nombre de Pantli, que era un Pantli, era una bandera, una insignia de guerra. Las banderas pueden ser de papel, incluso por ahí otras deidades tienen ese tipo de imágenes, que obviamente cuando aparecía un Pantli nos estaba hablando de una insignia de guerra, ¿sí? Obviamente por eso les digo que es una mujer guerrera. Que les decía yo que tiene su pecho descubierto, porque pues ella está simbolizando que es una persona que alimenta, una guerrera pero que alimenta. Y también veo que aquí tiene veo que tiene también su queit, que es la falda, algo así, de esta manera. Tiene aquí incluso su amarre de una cinta. Es bien interesante cómo ellos detallaban todo esto. Y igual también tiene una franja roja, ¿sí? Tiene sus pies,
y sus sandalias amarradas de esta manera. Aquí está la suela y tiene sus dedos hacia abajo. Es bien interesante cómo manejaban esta situación de los dedos. Muy interesante. Y aquí viene la sandalia. Está diciendo la sandalia. Y esta otra parte igual, o sea, tiene su pie. Algo así. Viene también aquí su sandalia. Tiene también aquí sus dedos. La sandalia. Y en la otra mano veo que viene así con una especie de tejido en el brazo, ¿sí? Alguna especie de protección en los brazos, que nos está hablando también de la cuestión para la guerra, protección para la guerra obviamente. Tiene una pulsera con piedras preciosas, y aquí lo que tiene en esta parte, tiene su atlat, que era un atlat, era un lanzadardos, o sea, una como extensión de brazo, un aparatejo donde ellos con una especie de cordón podían poner la flecha, y esta flecha así, bueno, el aparato, el artefacto, hacía que cuando ellos aventaran la flecha con ese aparato les daba mayor impulso para que la flecha pudiera incluso alcanzar longitudes hasta de 20 metros. Es algo interesante también que utilizaban este tipo de artefactos, ¿no? Entonces ella tiene aquí la mano y tiene el artefacto que les decía yo, su atlas, su lanzadardos, ¿no? Su extensión de brazo, por así llamarlo. Aquí lo tienes, algo bien interesante. Pero vean, incluso aquí veo que ella no trae nariguera o la que le llamaban yacamestri, que era un yacamestri, era una nariguera que le llamaban lunar, o en este caso puede ser lunar o solar. Era lo más común para las guerreras o las deidades femeninas, eran las narigueras, los yacamestri, las medias lunas, que vendría siendo algo así. ¿Recuerda? Una nariguera, un yacamestri de media luna vendría siendo algo así. Podría ser algo así, ¿no? Hay veces en que ciertos personajes en los códices aparecen con pintura facial. A mí me llama mucho la atención que en algunos códices aparece este tipo de pintura facial. ¿Sí? Viene una línea y luego viene otra. Y luego viene otra. Más chica hasta más chica. ¿Sí? Hay veces en que incluso la pintura facial era nada más en el ojo. Y esa pintura facial nos estaba hablando que ya tenían ellos una cierta jerarquía, y sobre todo hay guerreros que tenían advocaciones. Por ejemplo, los que se pintaban de esta manera en la cara era más relacionado con Tezcatlipoca, el hermano de Quetzalcóatl, recuerdan, ¿no? Entonces le decía yo que los escudos, en este caso pues, es un chimali, porque es un escudo de guerra, no es un escudo insignia, ¿sí? Ella está acompañada de su Kechkemi. Les digo que tal vez pues esto no puede decirse que sea no sé, un Ixcalpili, no creo, pero sí puede ser, pues es un Keshkemil, pero obviamente un Keshkemil de guerra. Sí, es algo bien interesante. Y les digo, yo no me canso de analizar y de ver estas imágenes, porque, pues les digo, esto nos habla mucho, demasiado, de la información que se puede tener tan solo en una sola página de un códice, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que esta persona tiene un alto rango, esta mujer, ¿sí? Que aparte, siempre recuerden el simbolismo de tener un pecho, los pechos fuera de fuera, sin tener cubierto. Eso significaba que era una mujer que era una madre, alimentaba, pero era una guerrera también, tenía un cierto rango. Sobre todo me sorprende mucho la cuestión de que utilice ella ya un atl y que tenga sus lanzas, ¿no? Sus dardos. Estaba preparada para la guerra. Incluso este tipo de
digamos, de la vestimenta y sobre todo la cuestión de que el copile sea de esta manera, nos está llamando que ella tiene un rango o un rango militar. Entonces, es bien interesante, les digo, porque tal vez ustedes dirán, bueno, pues qué chiste tiene poder reproducir o poder hacer esto. Lo que pasa es que está lleno de información. Les decía yo, por ejemplo, estas como banderas, ¿no? Que yo, yo al principio pues no sabía, veía yo que tenían ese tipo y pensaba yo que era algún artefacto de los escudos, y no, viene siendo que eran banderas que ellos llevaban como insignia de guerra, los llamados pantlis, ¿no? Obviamente pues toda la vestimenta pues tenía lo que decir. Recuerden que hay veces en que incluso hemos llegado a ver en ciertos códices cómo llegan a tener ornamentos geométricos, ¿no? También para simbolizar algo, ¿no? Las famosas grecas que hay veces que podemos ver incluso hay ciertas vasijas, ¿no? Que llegamos a ver un cierto tipo de grabados. Todo eso significaba algo. O sea, no lo pintaban por pintarlo, sino todo eso significaba algo. Entonces, yo quería más o menos pues, compartirles la cuestión de que pues podemos ir analizando imágenes así, podemos ir desarrollando bocetos, ir viendo, les digo, las partes que simbolizaban todo, todo el simbolismo que tienen estos pictogramas, que es algo muy interesante, ¿no? Entonces, a mí me fascina demasiado esto, ¿no? De la cuestión representativa de este tipo de imágenes de los códices, ¿no? Aquí bueno, aquí se pasó un poquito la imagen, pero bueno, tal vez nos puede servir para desarrollar el otro, ¿no? Les decía yo, hay otra imagen también que me gustó mucho, por aquí también está en este códice, a ver si hasta aquí la podemos ver. Mire, podría ser este también. Aquí nos está hablando también de un guerrero. ¿Sí? Pues vamos a desarrollar también vamos a quitar esta hoja. Ahorita recojo esta hoja. Bueno, aquí vamos a tratar de desarrollar este otro. Les decía yo que es importante poder ir analizando todas esas imágenes. Les digo porque a veces la gente pues ve los códices y dicen, ay, mira, imágenes de lo que hacían antes, ¿no? Pero pues todo eso está lleno de simbolismos y creo que vale mucho la pena que lo podamos analizar, ¿no? Que podamos recrear y que nos las pasemos bien platicando aquí y sobre todo discutiendo cuestiones estéticas. Y lo más importante es que pues estemos empapados, ¿no? De todo lo legado que nos heredaron nuestros antiguos mexicanos, ¿no? Entonces, aquí está otra representación de otro guerrero, miren. Igual lo que les digo, me llama mucho la atención cómo ellos podían desarrollar todas esas imágenes, y siempre me llamó la atención la cuestión de que utilizaban siempre las imágenes como en perfiles, ¿no? Está muy impresionante todo esto. Bueno, mira, aquí veo que tiene su cabello. También tiene unas orejeras. Igual también las orejeras. También eran un rango también. No cualquiera podía tener las orejeras tan grandes. Eso significaba también ya un cierto rango dentro de la sociedad. ¿Sí? Aquí vemos que este personaje sí trae pintura facial. Podemos ver que trae una especie de amarre para su pelo. También tiene su pelo, tiene aquí una especie como de copete. Y vemos que baja así. Y también tiene aquí ese tiene un copil. Podemos ver que aquí tiene. Y esta es baja. Es algo bien interesante también esto. Aquí vemos que tiene su ojo, pero aquí sí tiene pintura facial a la altura de la nariz. Tiene pintura facial. Tiene la pintura facial.
Igual viene acompañado de un escudo, de un chimali. Es interesante cómo viene el adorno del escudo también, que esto también nos está hablando ya también de otro rango. ¿Sí? Incluso también trae un lanzadardos, algo así. Igual trae su protección en los brazos. A mí siempre se me figuró como que traía una especie como de conchas, ¿no? En los brazos. ¿Sí? Todos esos ornamentos son interesantes, ¿no? Porque nos están llamando, nos están avisando, nos están transmitiendo que este personaje pues también igual ataviado para la guerra. Y está lleno de simbolismos también, ¿no? Vemos que trae una pulsera de piedras preciosas, ¿no? Con una muñequera aquí. Y aquí volvemos a ver el mismo artefacto que les decía, lanzadardos. De esta manera, que tiene metido, simbolizado, que tiene metida la mano en el artefacto. ¿Sí? Y veo que tiene, este artefacto viene así. Viene así. Y tiene aquí tallado. Aquí vienen sus dedos. Sí, algo así. Está interesante, les digo, poder ir analizando poco a poco todos estos tipos todo este tipo de arte que desarrollaron, ¿no? Las imágenes que nos llegaron a transmitir. Y es interesante la forma en cómo ellos fueron teniendo todo ese tipo de estética, ¿no? Veo que tienen las rayas de la cabeza de su cabello. Y también trae su atavío. Vemos que él trae un taparrabo arriba, las piernas las trae descubiertas. Muy diferente a estos trajes que hemos llegado a ver en otros códices, que a veces como que es un traje completo, pero aquí lo que me llama la atención es que siempre estos personajes aparecían con las piernas descubiertas, ¿sí? Y aquí viene su otra pierna, viene de esta manera, ¿sí? Y trae también aquí sus guarachitos, ¿no? Algo bien interesante, les digo, porque todo esto simbolizaba algo, les digo, todo esto simbolizaba algo. Entonces aquí el personaje, bueno, pues está ataviado también igual con su escudo, o que nos está diciendo que es un guerrero. Un personaje con pintura en el rostro también, que nos está avisando que es un personaje que tiene cierto rango militar y está ahí preparado para ir a la guerra, ¿no? Y digo que es algo bien interesante ir analizando todo, porque aparte de esto, miren, aquí les traigo yo también ciertos simbolismos, ¿no? Que se desarrollaban detalles de los códices. Vean por ejemplo, la estrella de Venus. Muy interesante, ¿no? Cómo la interpretaban. Con esa simbología. Este ojo que le llaman el ojo estelar, ¿sí? Que aquí lo voy a simbolizar, ¿no? A ver. Esto que le llamaban el ojo estelar, ¿sí? Que ustedes lo ven así como como si fuera un ojo medio cerrado. Si fuera el párpado. Y en medio tiene el círculo, ¿sí? Que simboliza como si fuera un ojo. Y está rematado así de esta manera. Ustedes lo pueden ver en muchos códices. Cuando ustedes lo vean, eso simbolizaba una estrella. Le llamaban el ojo cósmico. Entonces aquí obviamente pues la estrella está acompañada con esa especie de resplandores muy curiosos que le llegaban a imprimir en esos tipos de detalles estéticos. A mí se me hace una maravilla esto, ¿no? A la representación de un eclipse, por ejemplo, ¿no? Vean esto. Es algo bien interesante, ¿no? La mitad que simboliza la luna con las estrellas y la otra mitad el sol, la luz solar.
Algo bien interesante. Otra vez en la luna. La luna. ¿Sí? Recuerdan que estuvimos viendo en el dibujo anterior el yacamestli que le llamaban, ¿no? La nariguera. Que obviamente había narigueras, por ejemplo, había personajes que tenían narigueras de este estilo, se les pueden ver como tipo piramidales, así de ese estilo. Y las otras narigueras, las narigueras que les digo yo, yacamestlis, venían siendo como una especie de media luna, de esta manera. Pero también lo que simbolizaba tenía ciertos detalles y obviamente mensajes, porque obviamente la luna, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, esto que se ve aquí, vendría a simbolizar, parecido a un yacamestli lunar. Y esto obviamente también tenía cierta similitud y sobre todo relación, por así decirlo, con cuestiones de la fertilidad. ¿Cómo? Porque esto simbolizaba la matriz de la mujer, ¿sí? Incluso se decía que cuando se simbolizaba la matriz con un pedernal, simbolizaba que la mujer estaba menstruando, ¿sí? Que obviamente pues el pedernal es un símbolo, digamos, de guerra, es un símbolo con la analogía de que pues es un artefacto con el cual se sacrificaba, con el cual se cortaba, se producían algunas heridas, ¿no? Entonces, al simbolizar esto, como les decía yo, una especie de yacamestli para la nariz, pero de esta forma simbolizaba la matriz, ¿sí? Y dentro de ello, cuando apareció un pedernal, era un símbolo en cuanto a las mujeres, de que las mujeres tenían el periodo de menstruación. Algo bien interesante, yo que después vamos a adentrarnos más en todo este tipo de simbologías, ¿no? Que para mí es algo muy necesario que lo podamos analizar, lo podamos ver. Les digo, o sea, hay veces en que la escuela no nos enseña muchas cosas, o sea, nos enseña una embarradita por arriba, pero y hasta eso a veces mal. Entonces, yo creo que tenemos que recurrir a lo que podamos aportar. Les digo, esos programas son para eso, para que podamos aportar a información. Cada quien desde nuestra trinchera podamos aportar algo para que la gente pueda tener un poquito más de referencia, ¿no? Sobre todo, obviamente les repito una vez más, aquí tenemos los argumentos en cuanto a la estética, en cuanto a la narrativa de lo que representaba la cultura prehispánica. Hay veces, y como les digo, no quiero tocar situaciones a veces muy filosóficas, o también mucho cuando vayamos mucho a la cuestión de arqueología, pero es que va ligado. Si vamos a analizar culturas, arte de las culturas de México, va completamente ligado, no podemos separarlo. Entonces, por eso les digo que es algo bien importante, porque al ver este tipo de narrativas como esta que les comentaba de la luna, ver ese tipo de referencias que se tiene relacionadas con la vida, es muy importante porque pues estamos tratando de interpretar todos aquellos mensajes que puedan ellos tener, que pues se esforzaron en poder tener ahí plasmados en sus libros, que ellos obviamente en ese momento no se imaginaban que iba a ser un legado para nosotros en nuestra era, ¿no? Pero es algo bien interesante, por eso les digo que vale la pena mucho que aprendamos de todo esto, ¿sí? Que consultemos mucho, que consultemos a maestros, a filósofos, a etnólogos, a arqueólogos, a historiadores, sí, que veamos todos los puntos de vista, les digo, porque yo he escuchado a todo, yo tengo argumentos para decirle que la academia nos ha mentido demasiado, han tratado de tergiversar la historia de manera en que fuera acomodada para ellos, ¿no? Y algo lejano para nosotros, entonces eso ya no lo podemos permitir, por eso precisamente estamos tratando de hacer esta labor, para que podamos ir viendo poco a poco estas cuestiones de poder alimentar y poder retroalimentarnos, ¿sí? con la cuestión de poder analizar las distintas etapas de las culturas, ¿no? Cómo se fueron desarrollando, las influencias estéticas y artísticas que tuvieron una con otra. Eso es algo súper impresionante, ¿no? Que a mí me maravilla, y tenemos para poder hacer programas de aquí a dentro de 20 años, si ustedes quieren, y no vamos a poder abordar todos los temas, porque es algo muy, muy interesante. Vean esto desde la representación del sol, algo bien impresionante, vean. Me gusta mucho cómo se representan, ven, las cuestiones marinas, los caracoles, también. Y vean este otro, este es uno de mis preferidos, un astrónomo maya, ¿sí? Ahí está el sacerdote, envuelto en la bóveda celeste. Vean cómo su ojo se transforma en un telescopio, porque lo hemos visto en un detalle en un programa pasado, y vean alrededor cómo están las estrellas, ¿no? Cómo simbolizaron también ellos las estrellas, los mayas. Algo bien interesante.
¿sí? Muy estético, muy impresionante. O sea, para mí, yo lo que les digo son los detalles y las cosas que me he sentido orgulloso de mi cultura, porque esto es algo muy importante, son legados eh, científicos, son legados culturales, o sea, van más allá. O sea, hoy perdemos el tiempo en ver un sinnúmero de cosas y no volteamos a ver las estrellas, no podemos ver, no nos damos cuenta del acomodo de las nubes, de las plantas, de la cuestión de los tonos. Me impresionaba mucho cuando yo leía que, por ejemplo, las tribus esquimales llegaban a distinguir hasta más de 60 tonos de blanco. Imagínense, o sea, ¿por qué? Porque ese era su ambiente. Igual estás en la selva, en el Amazonas, de los tonos de verde que hay, o sea, también podemos imaginar ese tipo de cosas, es algo maravilloso, lo digo. Por eso le digo que es importante que no perdamos esa capacidad de asombro, porque cuando la perdemos, perdemos toda la brújula de todo. De todo, de todo, cualquier cosa que nos digan y todo va a valer gorro, no vamos a abundar más en ello, porque pues algo que pasa, mira esa hormiga, sí, ahí pasan las hormigas. No, hay que revisar que ellas tienen un orden, sí, las aves cuando vuelan en las tardes, cómo van todos juntos en una dirección. De todo ese tipo de detalles antes lo observaban, los antiguos mexicanos veían todo ello, y entonces se basaban en todo eso para hacer las representaciones gráficas que ellos tenían. Era prácticamente recrear el mundo, su hábitat que tenían, ¿no? Les decía yo, ya ven que está ahorita la cuestión, algo bien interesante, o sea, vean, ¿cómo poder abordar este tema? O sea, la verdad a mí sí pues sí me llega a molestar mucho, pues que a veces se tomen a la ligera ciertas, eh, ¿cómo decirle? Pues no narrativas, eh, comentarios basura, ¿no? O sea, hay gente que, bueno, que dice, bueno, pues es que no hay que hacer caso a las cuestiones que alega la derecha, a que la derecha nunca va a estar contenta con nada. Pero en esta ocasión, la verdad, pues sí, creo que viene muy al caso de cómo son capaces de hacer el ridículo con tal de siempre llevar la contraria en algo. O sea, eso para mí es algo que me causa mucha indignación, porque digo yo, se trata de que somos mexicanos, se trata de la cultura, de ahí venimos, o sea, no importa. A mí que me dicen, es que tú tienes apellidos españoles, sí, pues obviamente, pues, es normal, es natural, pero no por ello voy a avergonzarme de mis orígenes y de mi cultura, para nada, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esta polémica que se está armando por la construcción del Teocalli, de la pirámide, la reproducción de una pirámide del Templo Mayor en la explanada del Zócalo. Además es una narrativa súper ridícula. Que estén criticando ese tipo de esfuerzos que se hace por tratar de acercarle la cultura a la gente, al público en general, ¿sí? La derecha está tratando de ajustar con calzador sus argumentos para no quedar en ridículo, pero en esta ocasión sí se pasaron. O sea, el hecho de que estén criticando que se reproduzca una imagen que ojo, no está a la escala de lo que era el Templo Mayor. Es una obra mucho más pequeña, porque si vamos a recrear el Templo Mayor, pues necesitaremos todo el frente que ustedes ven del Palacio Nacional y todo el fondo para poder desarrollar la pirámide que existía a la llegada de los españoles, ¿no? Entonces digo, a mí se me hace una cuestión ridícula que se pongan a criticar ello. ¿Por qué? Porque digo, es una cuestión didáctica, cultural, educativa, que se le está acercando a la gente. O sea, no se puede tomar una narrativa a la ligera de empezar a decir que pues ay, que se está haciendo lo mismo, se está desperdiciando dinero. Para una cuestión cultural jamás se va a desperdiciar dinero, jamás, jamás. Y es una narrativa muy ridícula, les digo, porque cuando empecé a ver empecé a ver toda los argumentos y las cosas que empezaron a decir ahí en las redes, y a mí me dio mucha risa porque incluso yo por ahí tenía yo guardado esto que les voy a mostrar, miren. ¿Qué es? Maquetas para armar, ¿sí? De esta compañía que hace monografías y todo ello. ¿Qué es? El Templo Mayor. Ahí lo tienen ustedes. Material didáctico para armar, ¿sí? Y es, curiosamente, cuando la compré, le preguntaba yo al que me despachó en esa papelería, y ¿saben qué me dijo? Qué bueno que alcanzó a esta joven porque es la última que me queda, porque le he vendido mucho. O sea, dígame, si hay gente que compra
para sus hijos o los mismos hijos de los que están estudiando primaria o secundaria, les llegan a pedir algún trabajo o una maqueta, ellos recurren a ese tipo de material. Y es una maqueta para desarrollar el templo mayor. O sea, si es un material didáctico, si en las papelerías pueden llegar a vender a escala para que tú puedas armar tu propio templo mayor, ¿qué problema hay en que se haga una reproducción en el Zócalo cuando ni siquiera es de tamaño natural? O sea, es una cuestión ya de corte vergonzoso que la derecha utilice cualquier cosa para empezar a criticar y para empezar a denostar, ¿no? las actividades que se van a hacer en esta conmemoración de los 500 años de resistencia. Hasta eso no les gusta que se llame 500 años de resistencia. Ellos quisieran que fuera 500 años de la conquista, no, 500 años de la invasión, 500 años de la invasión y de la resistencia, porque hasta cierto punto hemos resistido. Estamos aquí, estamos tratando de analizar un poquito las culturas mesoamericanas. ¿Por qué? Porque hace falta, ¿sí? Porque tenemos que preservar todo ese legado que nos dejaron las culturas mesoamericanas. Leía yo ayer también un hilo de un tipo que según dice que escribe libros diciendo que el Templo Mayor, la reproducción de la pirámide en el Zócalo, pues viene siendo un símbolo de López Obrador por todos los sacrificados que ha habido por la pandemia. Una cosa totalmente ridícula, por la pandemia, como si la pandemia la hubiera inventado López Obrador y se hubiera desarrollado nada más aquí en México. Que no, en otros países del mundo no pasó nada. Aquí en México donde se sacrificaron tantas muertes por la pandemia, me perdonan, pero no es así. Desde un principio se dijo que nos teníamos que cuidar, ¿sí? Toda esa narrativa que traen de que no hubo, la Secretaría de Salud no le dio manejo bueno a la pandemia. Oigan, a mí me sorprende y a veces hasta me burlo en redes cuando hay gente que se pone a criticar y a decir es que el mal manejo de la pandemia. Le digo, oye maestro, estás vivo. Yo no entiendo por qué hablas del mal manejo de la pandemia si tú estás vivo. Así de sencillo. Se oye muy feo a lo mejor, pero es que es la realidad. Llega un momento que dicen, oye, pues es ilógico lo que estás diciendo, maestro. Y ahora sí, pues se volaron la barda, ¿no? Tratando de criticar una cuestión educativa, conmemorativa y sobre todo que puede ser muy didáctica para que muchos de los mexicanos podamos aprender y sobre todo distinguir y admirarnos de nuestra vasta cultura, nuestra herencia cultural. Entonces les decía yo que se me hacía muy ridículo, ¿no? Que estuvieran criticando ello cuando, les repito, o sea, aquí les traigo, por ejemplo, en este libro que habla de la Ciudad de México, de Fernando Benítez. Vean, por ejemplo, me gusta mucho esta página, cómo empieza, y vean qué dice, Tenochtitlan, y vean lo que aparece. Esta es la parte de atrás labrada de un teocalli de la Guerra Sagrada. Un teocalli, una pirámide con la que están recreando. Enfrente estaba la escalinata y por atrás tiene grabado esto, que para mí simboliza lo que debería ser el símbolo de la bandera de México, ¿sí? Que obviamente aquí el águila está emitiendo el grito de Tlachinoli, Atlachinoli, que es una corriente de agua y una corriente de fuego. Y eso está relacionado con el Templo Mayor, con el desarrollo de la pirámide del Templo Mayor. Porque aquí, por ejemplo, en este esquema, aquí que lo alcanzan a ver, miren, aquí ven que arriba están recreadas dos pequeños, puedes llamarle recintos, ¿no? Arriba, ¿sí lo ven? Uno en rojo y uno en azul. El azul estaba dedicado a Tlaloc y el rojo a Huitzilopochtli, la guerra, ¿sí? Dios de la guerra, la deidad de la guerra y la deidad del agua, ¿sí? ¿Por qué viene esto? Viene con relación a lo que le estaba comentando de la imagen del teocalli de la Guerra Sagrada, ¿sí? Una corriente de fuego y una corriente de agua, ¿sí? Aquí si quieren vamos a recrearla un poquito aquí en grande, mire, para que nos entendamos. Les decía yo, y esta corriente a veces aparece entrelazada, a veces no. Aquí, por ejemplo, el águila, pues sí, está un poco entrelazada. Viene la corriente de agua, ¿no? Si primero viene la corriente de fuego, de esta manera.
Es la corriente de fuego esta, si la ven. Yo la representaba más o menos así. Tenía una especie de campo incendiado que le llamaban. Todos estos simbolismos que ven significaban las brasas, ¿sí?, del ardor del fuego. Algo así. Era una corriente de fuego. Y la otra es la corriente de agua, que venía entrelazada, que venía de esta manera. Hacía contacto con el fuego. Viene de esta manera simbolizada aquí con caracoles. Toda esta corriente de agua y corriente de fuego, ¿sí? Esto simbolizaba el Tlachinoli, el Atl Tlachinoli, ¿sí? Era el símbolo del agua y del fuego. Muy interesante, les digo, toda esta cuestión porque viene a darnos siempre la referencia, ¿no?, de la forma como tenían una base cosmogónica los antiguos mexicanos, en especial los mexicas, para poder desarrollar toda su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, aquí obviamente el factor agua era la cuestión benefactora, ¿sí? El factor fuego era la cuestión solar, el sol que produce el fuego, las llamas, el calor, ¿sí? Entonces estaba simbolizado en estas dos, la luz solar y las llamas, contra la cuestión benefactora del agua, que era la que hacía germinar las plantas, ¿no? Y el sol es el que les daba también la vida para poder crecer y para poder tener ese sustento de alimento. Entonces estaba relacionado a ello porque entonces las dos las dos torres que ustedes van a ver recreadas ahí en la maqueta que se desarrolló en el Zócalo, nos está hablando una. Aquí ustedes pueden ver que hay una que tiene aquí un portal. Una que tiene un portal azul. Y otra que tiene un portal rojo. En el portal rojo, en la parte de arriba, que tiene simbolizadas estas especies como de antorchas, ese decorativo se llaman almenas, ¿sí? Y obviamente en este palacio, relacionado con Huitzilopochtli, con la deidad de la guerra, está acompañada de ese tipo de almenas simbolizando una especie como de dardos, especie de dardos o rayos solares. O sea, es algo interesante. Y del lado de Tlaloc, digamos del templo de Tlaloc, tenían caracoles. ¿Sí? Esos son los dos templos, en la parte de arriba del templo mayor, y aquí tenían la entrada. Aquí era un centro de adoración de Tlaloc. ¿Recuerdan las anteojeras con los colmillos? Y aquí Huitzilopochtli, ¿sí? Una deidad simbolizada a veces con unos escudos que vienen a complementar lo que era la cosmogonía, el complemento, la dualidad, la cuestión de la representación de lo que era la filosofía de los mexicas, ¿no? Que era la guerra principalmente y el agua, la naturaleza, ¿no? Es algo bien importante. O sea, el factor nubes, la deidad de Tlaloc, el factor solar, la deidad de Huitzilopochtli representada en los dos sitios, ¿sí? En un mismo sitio, desarrollado en lo que es el templo mayor, ¿no? La construcción de ese gran recinto. ¿Qué pasaba? O sea, de todos los tlatoanis,
una vez en la fundación de Tenochtitlan, pues bueno, ya ve que el primer Tlatoani era Camapistli, luego vino Huitzihuil, Chimalpopoca, Izcoatl, Moctezuma, igual Camina, Axayacatl, Tizoc, Cuitláhuac, Ahuizot, o sea, todo, Moctezuma, igual Camina, Xocoyotzin, Cuitlahua, el penúltimo Cuitlahua, Cuauhtémoc, o sea, cada Tlatoani hacía crecer la pirámide, el templo, lo iba creciendo conforme iba teniendo su mandato, su gobernancia. O sea, había un templo más pequeño y cuando llegaba el siguiente Tlatoani lo hacía más grande encima de ese mismo y encima de ese mismo. O sea, por eso hay varias placas que se tienen dentro del análisis de la construcción del templo mayor, y por eso se llamaba templo mayor, porque cada Tlatoani es un templo mayor al que lo había precedido, ¿no? Entonces es algo bien interesante porque les digo, arriba estaba el dedicado a Tlaloc y a Huitzilopochtli, ¿no? Huitzilopochtli, mira, aquí tengo una recreación en esta piedra de Huitzilopochtli, ¿lo ven? Eso está en el Teocalli de la Guerra Sagrada, también, o sea, está recreado este personaje, está ahí labrado en el Teocalli de la Guerra Sagrada. Y vean, por ejemplo, Huitzilopochtli que trae haciendo el grito de Tlachinoli, ya veo, la corriente de fuego y la corriente de agua. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Es nuestro símbolo de Tlachinoli, agua y fuego. Aquí lo tiene representado Huitzilopochtli, ¿sí? Entonces digo, son cosas bien interesantes que sí, no quería yo perder la oportunidad de poderlo platicar con ustedes. Yo soy un gran admirador de esto de la cultura. Se me hace muy ridículo esto que esté criticando el Teocalli. Vean, estas son tarjetas que también hago. Vean, se abren, ¿sí? Y se levanta la pirámide de aquí de Corregidora del Pueblito, la pirámide del Cerrito que le llaman, ¿sí? Esas tarjetas en 3D. Aquí tengo otra, miren, ya es obviamente está pintada a mano aquí, pero al abrirla pues se levanta el recorte, ¿no? de la pirámide, ¿sí? Algo que también he estado desarrollando, les digo, o sea, por eso les digo que se me hace muy sin argumentos, ¿no? Que se esté criticando una construcción, una recreación, para poder acercarle una noción a la gente de cómo se veían, ¿no? Los edificios antiguos, ¿no? Nuestros edificios, en este caso el Templo Mayor. Yo incluso, miren, yo recreo las pirámides, ese es cemento. Ustedes pueden ver ese cemento. Yo estoy recreando ahorita estas pirámides, ¿sí? Como tengo oportunidad de exponer mi trabajo, que estoy exponiendo mi trabajo de arte prehispánico, estas pirámides, una vez que las hago, tengo mi molde, que hice mi molde, una vez que las hago y se secan, así como están viendo lo que sigue es pintarlas, y hay veces que las pinto de acuerdo al sitio arqueológico donde quiera yo tratar de interpretar, ¿no? Alguna de estas maravillosas construcciones, ¿no? Aquí lo que hay que salvar y lo que hay que preservar siempre es la maravilla arquitectónica, el desarrollo arquitectónico, cultural, artístico de nuestro México es totalmente impresionante. Debemos sentirnos orgullosos, no hagamos caso ya a toda esa basura, todas esas cuestiones de que se gastó tanto dinero. Nunca se va a comparar a hacer un Teocalli para que la gente lo vea a una estela de luz donde se perdió tantos millones y millones de pesos. Cuando estamos viendo que están recreando una pirámide con tabla roca para un festejo, para una cuestión cultural, o sea, carajo, yo creo que eso es lo que no debemos de perder de vista, ¿sí? Dejemos a un lado toda esa basura de críticas, toda esa cosa que nos viene a contaminar el verdadero sentido que debe de tener ese tipo de celebraciones, y estemos nosotros orgullosos de lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Somos el pueblo del sol, de la luna, ¿sí? Eso somos, ¿sí? De ahí venimos. Tenemos que sentirnos orgullosos. Creo que me extendí una vez más. Es imposible hacer programas de 1 hora. Pero bueno, yo agradezco mucho. No dejo yo de agradecerle a mi amigo Daniel Marmolejo por darme la oportunidad de tener este espacio para poder hablar de todo esto que para mí me fascina, y creo que a ustedes también les llega
les llega mucho al corazón lo que es nuestra cultura mexicana, yo estoy seguro de ello. Mi nombre es Alejandro Ramírez. Recuerden que vamos a estar viendo más y más y más circunstancias estéticas, artísticas de nuestro legado que nos dejaron las esculturas mesoamericanas. Para mí es un honor poder tener este espacio, poder tener esa oportunidad de mandarles todo este tipo de mensajes, de poder recrear, divertirnos un poco, ¿no? Con la estética, con el legado y sobre todo la información pictográfica, ¿no? Eso para mí es algo totalmente increíble. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a seguir analizando cosas así, temáticas didácticas para que pues, no nos vean la cara, para que no nos intenten contar la historia de otra manera. Tener los argumentos, obviamente, pero sobre todo pasándolas bien. Mucho gusto, que se la pasen bien y vamos a tratar de ver las conmemoraciones, ¿no? que vamos a tener de esos 500 años de resistencia, pero sobre todo teniendo en la cabeza el orgullo que debemos de sentir como mexicanos. Nos vemos.